Migrando en alta frecuencia, episodio número 20. Mi nombre es Vanessa Redman y estaré aquí cada miércoles hablando y conversando contigo sobre cómo emigrar. Eso que nos movemos de un país a otro y lo hacemos a veces pensando que todo empieza con la visa y los documentos. Pero ¿sabes qué? Bien sea que desees tomar la decisión de emigrar o que ya hayas emigrado, esto no se trata solo de visa y documentos, sino que es un viaje de preparación profundo y continuo hacia ti. Este episodio llega a ti gracias a la formación de practicantes del Círculo de Realización Personal CRP y al curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Hola, ¿cómo estás? Por aquí estamos en el episodio número 20 del podcast Migrando en alta frecuencia. Estoy súper contenta que estéis aquí con nosotros, compartiendo, hablando de nuestras emociones cuando somos migrantes. Así que el día de hoy nos toca Día de Migrantes Brillantes, que es la nueva sección de entrevistas. Tengo una invitada súper especial que adoro, que me encanta que estemos en la misma frecuencia, ya van a ver por qué les digo. Su nombre es Adriana Zavala, ella es una migrante brillante que está en Charleston, Estados Unidos, y en este momento está haciendo muchas cosas espectaculares, está brillando, está dejando el nombre de Venezuela bien en alto por allá en los Uniteds. Entonces la quise invitar para que nos llenáramos de su alegría, ya van a ver, de su entusiasmo, de su forma de ser, es muy inteligente, así que bueno, sin más ni más, vamos a invitarla. Quiero presentarla, ella me mandó su presentación, así que vamos a presentarla como es. Eh, Adriana Zavala nació en Caracas, Venezuela, es mamá, abuela y esposa. Su profesión es farmacéutico, graduada de la Universidad Santa María. Tiene 32 años al servicio de la industria, donde tengo el honor de haberla conocido en la industria farmacéutica, en un laboratorio donde coincidimos. Entonces, de ahí, eso ahorita la vamos a preguntar, pero creo que hace como más de 10 años, yo creo, hace más de 10 años. Y bueno, vive, como les comenté, en Charleston, Estados Unidos, desde hace 8 años está en Estados Unidos y 4 años en Charleston. Desde que llegó a esa ciudad, pues le ha encantado y ha rendido un tributo, ¿sí? Por todo lo que esa ciudad le ha dado. Vamos a dejar que ella nos siga contando más de su historia, así que vamos a traerla aquí al escenario. Bienvenida, mi bella Adriana Zavala. Hola. Hola, hola, buenas noches, qué gusto verte de nuevo, conectadas aquí directo Colombia, USA, sí señor, desde Charleston, South Carolina, bueno, por aquí cariñosamente me dicen Adrianita Zavala. ¿Cómo estás, Vane? Qué alegría verte otra vez y compartir un pedacito de lo que ha sido nuestra historia como migrantes. Totalmente. Con esa presentación tan bella, bueno, imagínate, quedé yo por las nubes. Déjame aterrizar, déjame aterrizar así. Y yo creo que me quedé corta Porque sí, y me de encantó eso. así. Qué linda, ¿no? Y creo que me quedé corta porque sé que Imagínate haces con todas muchas esas cosas cosas. tan bellas. Gracias, qué bueno. Bueno, la idea es que el público se contagie de tu Sí, alegría, de tu energía, y te hemos traído hoy, y bueno, somos muy bendecidos que hayas aceptado la invitación, porque les cuento que esta señora es bien ocupada, muy ocupadita. Hace muchas cosas y ya nos va a contar de eso. Así que bueno, oficialmente oh, sí, bienvenida, gracias por estar aquí. La ¿cómo? primera pregunta que te tengo, hay como un delay en el audio, pero cualquier cosita Sí, voy a hablar un así poquito es. más lento, sí.
¿Por qué tomaste la decisión de emigrar, Adrianita Zavala? Bueno, yo tomé la decisión de emigrar porque ya veía que la situación en Venezuela estaba tan crítica y ya era demasiado lo que habíamos pasado en Venezuela. Ya estábamos, había muy pocas oportunidades, ya yo tenía muy, yo veía que no había un futuro ni para mí ni para mí. Entonces yo comencé a buscar una alternativa de sacar a mis hijos. Realmente nunca pensé en salir yo. Y resultó que terminé saliendo yo de primera y arrastrándolos a ellos, porque quien recibía amenazas más fuertes, porque quien estaba metida, muy metida en el tema político, era yo. Entonces, básicamente tomo la decisión por buscar un futuro para mis hijos y seguridad personal. Por eso tomé la decisión y yo veía que ya el futuro era muy, muy complicado. Así en el 2016 comencé a venir a Estados Unidos para trabajar para un cliente aquí, venía a Miami, trabajaba en el laboratorio. Bueno, no trabajaba como tal, más que todo le ayudaba a instalar la planta de productos farmacéuticos, nutracéuticos, más que todo nutracéuticos, una línea de productos ontológicos. Entonces, bueno, comencé a venir, me pasaba 3 meses, me devolvía, 6 meses, me quedaba en Venezuela, volví a venir y llegó un punto en que dije, ya no más, o sea, me tengo que quedar porque si de verdad quiero un futuro para mis hijos, pero ahí es donde todo cambió. Cuando decidí quedarme, oh my goodness, todo cambió. Wow. Todo cambió mucho. No es lo mismo venir de vacaciones o hacer algo que quedarte y vivir en este país. Es una cosa completamente diferente. Es totalmente diferente. La gente va como turista y siente que, ay, me encanta. No es que no te va a encantar cuando eres migrante, pero es que tú pasas a hacerle el disfrute, a ser parte de la realidad de ese lugar o de esa ciudad. Y ser parte de la realidad implica todo, implica lo positivo, implica también lo negativo y las cosas que no están bien, ellos necesitan mejorar y tú eres parte de ese proceso también. O sea, primero adaptarte y segundo, Así es. las cosas que ellos, el país que sea, la ciudad que sea, todas tienen sus cosas que trabajar, como los seres humanos, tal cual. Entonces, cuando ya migras es diferente porque pasas a vivir esa parte. Cosa que un turista no, un Oh, turista sí. va No, por es que no, fin no. de semana y ya. Ah, no, de turista es maravilloso, pero ya decidir tomar la decisión de quedarte es una cosa impresionante. Tienes que reinventarte todos los días, tienes que pensar, sobre todo acá en, bueno, no hablo de mi experiencia en otros países, porque en todos los demás países donde fui, estuve siempre como turista, pero mi experiencia aquí es que tienes que ser extremadamente creativo, resiliente y sobre todo en estos tiempos hay que ser muy resiliente y hay que mantenerse increíblemente positivo porque si te apegas a las noticias terminas loco. Sí, Entonces yo desde hace muchos años, bueno, desde que soy serretiana hace años que yo no veo ni noticias ni me conecto, por eso gracias a Dios el algoritmo de mi teléfono ni se preocupa porque ya en Venezuela, de hecho, me convertí en serrepiana por tratar justamente de lidiar con esa realidad que no podía cambiar y todo lo veía gris, todo lo veía negro, todo lo veía negativo. Entonces, realmente, pues hay que reinventarse todo el tiempo y después volví a comenzar de cero cuando tomé la decisión de venirme a Charleston. okey. Cuéntame eso, yo no sabía que habías tenido un problema de como de corte político, que te sentías amenazada. Cuéntanos un poquito de Hola. eso, si se puede hablar de eso. Totalmente, porque, o sea, toda la historia comienza desde el año 1999, desde el deslave de Vargas, que desde eso Tango en Pozo, que trabajamos muchísimo durante el deslave de Vargas, y fue una muerte netamente política enviada por el gobierno. Ahí empieza la historia en 1999, y de ahí para allá, bueno, no te quiero ni contar, peleando, metida en las marchas,
haciendo todo lo que podía y era bien difícil porque representar a la industria farmacéutica, tener que venderle al Estado, tener que venderle al gobierno, al Ministerio de Salud, porque yo siempre fui representante especialista, y a la vez tener esa ambigüedad de tener que estar en la calle luchando era bien complicado. La verdad que era bien complicado. Pero tuvimos muchas persecuciones en la familia y unos cuantos muertos, lamentablemente. Wow, o sea, fuerte, fuerte, fuerte. Te tocó muy de cerca. Eh, Fue no muy sabía, fuerte, fue sí, muy no, fuerte lidiar con todo eso. Y aparte de claro. eso, la destructuración, la destrucción completa de toda la familia, entre la parte de la radicalización política, como Ujú. el emigrar prácticamente todos. Éramos una familia que cuando nos reuníamos los domingos podíamos ser 25, 30 personas. Así crecí toda mi vida, con mucha gente alrededor, con todos los primos, los tíos. Mi papá tiene 14 hermanos, entonces te podrás imaginar. Éramos de esas familias que éramos todos en una quinta de 8 habitaciones y no cabíamos. Era impresionante. O sea, para irnos de vacaciones, que era toda la familia, teníamos que irnos en un autobús, porque no cabíamos, éramos demasiados. Y de Imagínate. repente ver que no quedó nadie, o sea, solo quedaron en Venezuela mi mamá, mi papá, un tío y una tía. Mi hijo del medio, que, que lo agarró la situación allá ya sin vida, mi hermana y mi sobrino, pero del resto todos mis 30 y pico de tíos, los primos, los 30 y pico de primos, perdón, los 14 tíos, la mayoría, bueno, algunos fallecidos y los otros ya en el resto del mundo. Entonces fue impresionante ver cómo toda mi familia se, se resquebrajó, se acabó, fue súper triste. Tú también vienes de la misma. Yo que trabajé en esas grandes transnacionales, viajando todo el tiempo por el mundo, conociendo el mundo entero entre Bristol, Abbott, Whipple, Pfizer, Bayer, y de repente ver que se, destru se destruyó toda la industria farmacéutica y no quedó nada. Y yo decía, Dios mío, y era más difícil, cada día veía que había menos importaciones. Yo había hecho una especialización en regulación farmacéutica y había hecho un Hola, ¿me posgrado escuchas? espectacular en todo lo que era el registro sanitario y prácticamente ya no tenía clientela, ya no sabía qué más hacer. Hola, sí, te escucho perfecto. Ok, ok. ¿Perdimos el audio? Sí, perdimos la señal un momentico, pero creo que ya se Hola. restablece. ¿Ahora me escuchas? ¿Tú sí me escuchas bien? ¿No tienes Sí, problemas con mi audio? en este momento te escucho perfecta. Se nos fue la señal un momentico, Sí, pero te escucho perfecto. ok. Alcancé entonces a escuchar que comentaste que hiciste un posgrado, ¿sí? Y no pudiste aplicarlo, lo de el registro, para registrar medicamentos. Prácticamente no. Ok, ok. Wow, o sea, increíble Sí, cómo, exactamente. cómo María, todo esto te puede cambiar incluso tu propósito, ¿sí? O sea, lo que tú tenías proyectado como ser humano, una situación externa a ti, porque pues muchos de los que migramos de Venezuela era algo totalmente externo. Externo quiere decir que no fue que tú decidiste, sino que bueno, la situación te fue llevando hasta que ya era una decisión que había que tomar, a juro. Em, Ahora, ¿por qué Estados Unidos? ujú. Realmente por lo que te comentaba, Estados Unidos yo nunca jamás pensé que yo iba a vivir aquí. Yo había venido durante toda mi vida, a verano, ¿no? Comprar en Miami, la ropa de los niños, las cositas de Navidad. eh, eh, Había venido a hacer cursos médicos aquí. Jamás me imaginé quedarme en este país. Pero laboratorio tipo boutique de productos nutracéuticos y él maquilaba aquí y vendía en Sudamérica. Vendía en Costa Rica,
vendía en, en Colombia, vendía en toda Sudamérica, pero la maquila estaba maquilaba tercero y él decide montar un pequeño laboratorio. Le gustó tanto Miami. Obviamente, realmente no puede trabajar, pero me puede ayudar a coordinar todo allá y yo se lo pago. Pero se tiene que instalar en el laboratorio, o sea, mañana, tarde y noche. Y así lo hice. Me instalé prácticamente durante 2 años, cada 6 meses en el laboratorio mientras terminó toda la obra. Supervisé toda la obra internacional y se parecen mucho, pero desde todo, hay cosas pequeños cambios que no, que son un poquito diferentes acá y no son, a pesar de que son bien rigurosos y está la FDA de por medio, hay cosas que son hasta un poco más suaves aquí que en Venezuela. Y bueno, por eso me quedé por ese cliente y ya cuando viajé la tercera vez, tomé Ya la te decisión de quedas. no regresar para Ok, hacer para mis hijos. ya. Sí, creo que es por el audio que no te captamos esa parte al inicio, pero, ok, perfecto. Ya entendimos ahora por qué Estados Unidos. Ahora Y dijiste 4 años en Charleston. ¿Qué te hizo moverte a Charleston? bueno, me moví a Charleston porque una amiga me invitó. Mi mejor amiga, estábamos en Miami y me dice, oye, me acaban de ofrecer una oportunidad laboral en Charleston. Me voy, vivíamos juntas y compartíamos el apartamento y ella me dijo, bueno, esta propiedad la van a vender, toma una decisión. Y lo peor es que Génesis, mi hija, me la había traído finalmente de Venezuela. Gabriel Alejandro ya tenía tiempo acá, ya lo había logrado mandar de primero. Después había mandado a Ángel David se devolvió a Venezuela y después no pudo volver a venir, lo agarró el COVID allá, se quedó sin visa y Ángel David se quedó hasta el sol de hoy en Venezuela. Y Génesis acababa de cumplir 18 años y yo dije, ahora o nunca, y me la traje. Y Génesis tenía apenas un mes de haber llegado a Estados Unidos y yo dije, me aviento, me voy de vacaciones esta semana con ella, exploro y si yo veo y creo que va a ser bueno para mi hija, para que aprenda inglés, para que se case con un americano, yo El armándole sueño la vida a mi americano. hija, ¿no? Tú sabes, de mamá Sí. controladora. Yo dije, me Ujú. voy a armarle la vida a mi hija, que se case con un este, me voy a arreglarle la vida a mi hija y quiero que aprenda inglés y quiero que estudie allá, me la llevo. Y eso fue lo que me motivó a venirme acá a Charleston. Ay, cuando llegué aquí, wow. No como farmacéutico, porque bueno, cuando ya me sabía todas las preguntas del examen en Miami y me cambiaron el examen, entonces Ay, no. Entonces, me tocó hacer delivery porque yo perdí el trabajo durante el COVID. Comencé a labrarme un camino actriz, como actriz de segunda, comerciales, y empecé en 20 semanas de vacaciones y no regresé a Miami, a pesar de que fue muy difícil encontrarme todo aquí en inglés, otra vida, otra estructura, un pueblito. Cuando llegué era las 3 de la mañana y esto es todo oscuro. Yo pensaba que era un pueblo fantasma. Las primeras 4 semanas lloré como nunca, me quería devolver todos los días a Miami porque todo el mundo hablaba en inglés y un inglés sureño, súper trancado. Y yo decía, Dios mío, yo no entiendo nada. ¿Para qué yo inventé? Y bueno, total que lo que pasa es que sufrí en ese sentido, pero lo que vi el pueblo me enamoré. O sea, es el pueblo donde se grabó Cypress, en el Cypress Garden se grabó El diario de una pasión y es la película favorita de mi hija y mía. Entonces, cuando Sí, vimos el pueblo de Charleston, vimos el cine, nos trasladamos a la película en la que Noah habla con, con su amada y decidí quedarme aquí y hacer una vida aquí. Y empezar de cero otra vez, no es fácil, no haciendo es fácil. delivery.
llevando DoorDash, haciendo Uber, haciendo de mesonera. Wow, otra vez de cero. Yo decía, bueno, cuando emigras tienes que estar dispuesto a todo, o sea, tu corazón, tu Sí. alma y tu disposición tiene que estar dispuesta a lo que venga, como sea, cuando sea, a la hora que sea, bueno, tengas la edad que tengas. Yo siempre digo que yo emigré muy vieja, pero me adapté y supe sacarle provecho a lo poco que tenía y a los recursos que tenía. Como ves, pues no trabajo como farmacéutico y realmente nunca hizo falta, aunque ahorita tengo una empresa en la que me desarrollo en la parte de networking, que siempre mi empresa me está dando la oportunidad de ser speaker como farmacéutico de sus productos nutracéuticos también. Perfecto. Claro, y ahí vas uniendo una cosita con la otra. ¿Crees que lo más Sí, difícil claro. de emigrar ha sido ir a Charleston? No, creo que lo más difícil fue el principio, o sea, adaptarme a Miami. Era bien difícil porque no podía salir, no tenía carro, no tenía documentos, no tenía papeles, no tenía licencia. Wow, esa primera parte era horrible, tener que ir con ese sol y aquel calor a comprar cualquier cosa. Y además todo me parecía súper lejos, tenía que caminar horas para ir a Mm. comprar cualquier cosa, no sabía agarrar un Uber. Wow, al principio fue bien duro tener que pedirle a alguien que me pidiera un Uber, que era un Lyft, no sabía dónde ir, no sabía cómo manejar, todo me daba miedo, me atraparon. Bueno, aprender a manejar y entender las normas, respetar los stop. Respetar los stop fue una cosa terrible. No, realmente Charleston fue, Fue lo más fácil de ya todo, más bien. pues tiene esa hospitalidad sureña, que te saludan en toda honesta, no es simple, no es transparente. Aquí la gente es lo que ves. Aquí el gringo es como lo ves, así, con su camisa. Lo ves hasta por mi propio esposo. Ya yo ni le peleo cómo se viste, ni cómo se quiere poner, porque es que el americano es así, el americano auténtico. Su Es otra camisa, su cosa. pantalón corto y Miami es su una chola. mezcla de Caracas, Colombia, Bogotá, o sea, Caracas, Bogotá, eh, sí, o sea, y no es honesto, ¿sabes? La gente no es honesta. Hay una, hay una pelea. Aquí el gringo americano de verdad te saluda, entonces me saludaban en todas partes. Yo decía, pero ¿por qué? Yo iba pasando por las calles, la gente, y una sonrisa. Y yo decía, ay, pero qué lindo, cómo la gente aquí saluda así a todo el mundo. Y el americano te acoge aquí como si fueras, no sé, un peluche. Entonces, ¿De verdad? No tenía esa fue impresión. muy, muy Pero bonito, ¿no? eso es en Y Charleston, que como son la así. comunidad es tan latina, aunque esto, registrados nada más somos como 20,000. Entonces, imagínate, es una comunidad muy pequeña a ese universo enorme y tan variado que hay en Miami. Predominando, por supuesto, la gente cubana en Miami. Aquí el que más predomina es el mexicano. Okey, sí, eso he Entonces, escuchado. la cultura es completamente distinta. Sí, okey. Pero sí tiene algo un poquito latino, como las vírgenes, ¿sí? Son muy devotos a las vírgenes, algo así, ¿no? ¿Sí se siente, o no? Esta es la Holy City. De hecho, esta ciudad se llama la Holy City. Tiene las Okey. religiones más increíbles que te hayas podido imaginar. Aquí hay de todo. Aquí hay protestantes, católicos protestantes, iglesia anglicana. Esta es la Holy City. Esta es la ciudad que más Tiene más iglesias tiene religiones. en todos los. Sí, Guau, hay todas las religiones y es una ciudad que mueve muchísimo la economía. Aquí hay muchísimo, muchísimo dinero. Las familias de aquí vienen de ser millonarias y ricas desde la época de la, por decirlo de alguna manera, de la colonia. Pues
Wow, o Acá sea, tiene más o de menos siempre. 400 años. Tanta 400 y la casa tiene 300 años. Por supuesto, está súper y súper y súper remodelada. Bueno, se pueden imaginar que aquí se hizo esa película de, aquí hubo una guerra civil aquí en Charleston. Y este puerto es el segundo puerto más importante de los Estados Unidos después de Nueva Ujú. York, porque aquí se comenzó el comercio de esclavos. Aquí fue donde Esclavos. comenzó toda la historia de la esclavitud y aquí era donde estaban los esclavos, sí. Por eso es un pueblo donde hay muchísima, muchísima de acá de Estados Unidos. Increíble, increíble. Y hay historias acá y hay plantaciones acá donde todavía se siembra arroz, que en aquella época en- se sembraba algodón. Era una zona muy importante por el algodón y aquí hay mucho turismo que viene a aprender de la parte histórica de Estados Unidos. Increíble, me encanta. Me encanta cómo ya te has convertido en embajadora de no solamente de Venezuela, sino embajadora de esa ciudad y la presentas con tanto orgullo. La verdad es de admirar porque siento que es una etapa bien avanzada del proceso migratorio. Sí, es una etapa bien avanzada y es cuando ya te sientes súper bien, te sientes estable y ya has logrado esa sintonía donde mi cultura es esta y me encanta también, recibo la cultura nueva y ya hay como una sincronía ahí muy perfecta y me encanta que lo transmites en todo momento. Cuéntame algo. Actualmente, ¿qué, qué cosas todavía están pendientes porque Adriana Zavala haga en Charleston? Wow, bueno, yo me siento que apenas estoy gateando, ¿no? Aunque yo llegué aquí y mi sueño de ser embajadora, de traer toda esa cultura venezolana que nunca lo pude hacer. O sea, yo soy muy de dar, porque yo veo que el migrante piensa mucho en venir aquí, ok, para salvarse, para salvar a su familia, para ayudar a la familia o para comprarle la casita a la mamá o para... Y yo a veces, ¿qué viniste a dar? Soy del pensar de que toda la vida tiene que ser a mí. Yo logré aquí ser voluntaria. Entonces, yo comencé desde el día uno que pisé esta ciudad a tratar de darle a Estados Unidos y a esta ciudad y a este pueblo gran parte de lo que este país me dio a mí. Me abrió los brazos, me permitió traer a mis hijos, me permitió la seguridad de tener a mis hijos. Ahora aquí en Charleston lo amo el triple, porque la que terminó casada, hablando inglés, fui yo con un británico, con un Me británico encanta. americano. Conocí aquí, por decirlo, al amor de mi vida, porque este hombre es el amor de mi vida, es mi alma gemela, es el ser más extraordinario que yo me haya encontrado en mi vida. Entonces, ¿cómo no voy a amar esta ciudad? Pero desde un principio yo dije, yo quiero darle a este país, no quiero ser como todo el mundo. Yo no vine a quitar, yo vine a dar, Correcto. yo vine a regalarle a este país lo mismo que él me ha dado, la oportunidad de tener mucha soledad. Hay mucha gente que vive, hay mucho veterano que está retirado y que ha pasado por crisis terribles en su vida. Entonces, el traer la cultura de Venezuela, la comida, los bailes, o sea, hay un intercambio cultural aquí espectacular. Y el americano aquí lo toma con muchísimo cariño. Entonces, para mí ha sido un verdadero estado con un americano y tener esa combinación tan rara de cultura que es Sí. muy cómico porque hoy me comía y preparaba yo un chupe al estilo venezolano, tú sabes, el chupe con el pollito, con el maíz casero, eh, la sopa con el quesito blanco, que gracias a aquí se consigue, y a mi marido le compraba un espacial de McDonald's, porque eso es lo que él come, eso es lo que le gusta a él, comerse su Double Mac con su entonces, es muy gracioso ver un desayuno en el que yo tengo que hacerle waffles o panquecas o English muffin, mientras yo me preparo 2 arepas fritas con carne mechada, 2 huevos, un café con leche
y o sea, un jugo de parchita. Entonces, he sido muy, muy bonito esta mezcla de cultura, pero todo este background me lo dio, gracias a Dios, el ser voluntaria en más de 8 organizaciones. He sido voluntaria en la Sociedad Protectora de Animales, soy muy pro los animales, soy muy pro ambiente, he ayudado mucho a la ciudad en todo lo que es el hiking, en, en que la gente conozca los parques, en que conozca la cultura. He bailado aquí muchísimo, trayendo cultura latina, tanto cumbia, Salvador. He bailado en las escuelas el manduco, fue de los últimos bailes que hice, he bailado guayana. Tengo más de 8 vestuarios, por eso es que ella dice que soy súper Yo ocupada. les dije. Es la verdad. Apoyo a la iglesia anglicana, aunque voy a todas las iglesias. Hago de todo. Ahorita viene una época muy importante porque traigo pavos. Traigo más de 1.500 cortes en esta ciudad y más en Estados Unidos. Volvo, Mercedes-Benz y la más importante es Boeing. Aquí en esta ciudad es donde se hacen los aviones. Aquí está la Boeing Wow. y aquí es donde hacen todos los aviones de los Emiratos Árabes, de Bianca. En esta ciudad cerquitica de mi casa, son baja en $45 la. Así sea regatas. Entonces, imagínate el nivel que hay de poder adquisitivo. Qué interesante, súper interesante, me encanta. Quería preguntarte justamente de ese amor que yo te he escuchado decir que siempre había sido tu sueño casarte con un británico y ¡Ay! esto, quiero que me eches ese cuento, cómo comenzó ese deseo de casarte con un británico y vienes a conseguírtelo en Estados Unidos. Cuéntanos eso. No, y una cosa impresionante, impresionante porque él también viene de Florida. Él viene de Florida igual que yo, a él lo transfieren para una ciudad a través de su compañía Stochman, él es manager de gas station, él es district manager de gas station. Su especialidad es todo lo que es el mercado retail. O sea, y eso aquí te puedes imaginar que es una locura. Aquí hay, o sea, más estaciones de gasolina que carros. Impresionante. Todos los estaciones de gasolina wash y qué sé yo, tiendas de ex. Es una especial y lo transfieren de Florida. Nosotros nos vinimos el mismo año, en la misma época. Mi esposo llegó aquí en agosto y yo llegué el 19 de julio acá a Charleston. Mi esposo llegó a Myrtle Beach y después lo transfieren para acá, para Charleston, su compañía. Él tenía 23 años de casado, se vino con su familia y con su señora. Había tenido un matrimonio con una mujer que él pues cataloga un poco narcisista. Y bueno, finalmente de la historia, ella aquí conoce a alguien y decide dejarlo y lo abandona. Tuvo muchos problemas, estuvo muy enfermo, se desnutrió muchísimo, tuvo un problema terrible con el colágeno, perdió gran parte de su dentadura, entonces tenía muchos problemas. Pero bueno, el hombre se empoderó y decidió meterse en la aplicación de Facebook. Y ahí fue donde lo conocí, pero les cuento más atrás, toda la vida la Barbie. Y yo veía que la Barbie, tú sabes, tenía un Ken, ¿no? Y siempre la Barbie con Ken y Ken y Ken. Y yo siempre pensé en mi mente desde pequeña que yo me quería casar con un Ken inglés, porque siempre me gustó mucho la Amo. cultura inglesa. Y cuando fui a este país, que me mandó Abbott Laboratories a un medical meeting, estuve en Meldesbrook y estuve en Londres, me enamoré, pero me enamoré de la ciudad, me enamoré de ese estilo, de ese hombre inglés, con esa elegancia, Gentleman. con esos ojos azules. Yo toda mi vida, desde chiquita, yo soñaba con un Ken inglés, con un hombre de ojos azules. Yo siempre quise que mis hijos tuvieran los ojos azules, máximo los ojos verdes. Eso no se logró. Queda Eso pendiente. nunca pasó. Universo, Mis queda hijos pendiente. son, si se quiere, muy parecidos a mí y ninguno, ni tampoco. Bueno, aunque usted no lo crea, después del señor 23 años de casado y yo después de 2 matrimonios y una enviudé,
Después de eso, ya mi ex esposo tiene 16 años que había fallecido. Me encuentro a este hombre en una aplicación de Facebook Dating y le di me gusta y él le dio me gusta y nos conocimos, pero yo pensaba que era fake, o sea, que era un perfil falso, porque yo veía que el hombre siempre en el Facebook con la misma camisa y el mismo pantalón. Se parecía a Pirulín Pim Pim, Pirulín Pim Pom. Amo. La única camisa y el único pantalón. Yo decía, pero este señor siempre lo veo en todos lados y me puse a investigarlo por Facebook y quién es y dónde está y quién es la persona. La aplicación dice, no, yo soy real, mira, estoy trabajando. Yo soy district manager, pero estoy haciendo delivery esta hora porque, bueno, necesito un poco más de dinero. Siempre tú sabes, y para despejarse la cabeza de toda la situación que tenía. Y yo le dije, ay, sí, eres de verdad. Entonces quedamos en comer, fuimos a comer, nos conocimos, después fuimos a tomar un helado, después volvimos a... Y tuviera los ojos azules, hola, el universo Te estamos conspiró escuchando, sí. y eso pasó. Me conseguí un Me encanta. Me conseguí con ese Ken inglés, con sus ojos azules, un hombre espectacular, así impecable, divino, precioso, súper educado, de ese hombre que te abre la puerta, te cierra la puerta del carro, te da la mano para que te baje. Yo decía, no puede ser. Y yo le dije, no, mi amor, yo lo agarro de una antes de que lo agarre otra. Y él me dijo, cuando salimos de Barbie, cuando salimos de ver Barbie, él me dice, oye, yo te extraño tanto, que si tú me dices que sí, nos vamos a Las Vegas y nos casamos. Y yo le dije, ¿qué? ¿Te casaste en Teníamos Las Vegas? seis semanas, 6 semanas y nos casamos. Mi hijo llegó de Miami, se trajo a mi nieto, mi hija me compró un vestido en Walmart. Me los compramos unos anillos Listo, armado. en Walmart. Armado el matrimonio. Sí, Ok, nos me fuimos encanta. al presentes míos, los de él, y nos casamos. La ex esposa le decía, 23 años conmigo y te casas con esta loca en 2 meses. ¿Qué te Ella era la del pasa? proceso, lamentablemente. Y él decía, es una decisión especial. Me casé y full perfect Venezuelan curvy Barbie Adriana. Y se puso un tatuaje en la que dice eso. ¡Ay, Te voy a no! mostrar el tatuaje. Está enamorado Y yo total. le digo, my English name. Me encanta, me Total, encanta. Qué historia un tan par hermosa. de viejos enamorados a estas alturas de la vida, No, pero pero es que no, fue mágico, era el momento, era la ciudad, es maravilloso. Entonces, tenía que ¿cómo no va haber a estar uno? vivido todas esas Eso le digo historias. a ti, que los sueños sí se cumplen. Tú soñaste cuando eras chiquita, cuando viste la Barbie, pensabas que nunca se iba a poder, se logró. Y se logró, mira, así, de verdad, que el universo conspira. Y este es uno de los temas, Ana Victoria González, y ella a los 41 años pudo tener su bebé por primera vez. Eso fue lo que ella proyectó. Tiene una hija espectacular, espectacular, se llama Catleya Maroa. Entonces es increíble. Yo sé que los sueños se cumplen. Entonces me quedan muchas cosas todavía por darle a Charleston, por darle a este país. Como sabes, este año lancé en escrito, porque siempre ser escrito. Y logré también este bienestar el año que viene para ya en el 2027 si vamos a lanzar Alta Vibra, el libro. Alta Vibra, el libro y sus primeras 150 Qué entrevistas. emoción. Cuéntanos un Historia, poquito, mucho que contar y mucha gente que entrevistar. sí, les cuento que Adriana tiene un podcast que se llama Alta Vibra 2.0, así que cuéntanos de ese podcast. Bueno, ese podcast es otra muestra de amor hacia esta ciudad y hacia su gente. Se me ocurrió un día porque yo estaba hablando con un periodista y este periodista de nuestro estado se llama El Periódico Digital en Facebook. Ese periódico es como muy amarillista, ¿no? Muy fatalista. Me recordaba las Ok. crónicas esas de allá de Venezuela, porque todo lo que dice el periódico es que mataron a no sé quién, le acuchillaron a no sé quién, Ah, ya. cuentico, que el tema, Como y yo tipo decía, últimas noticias.
una Tipo cosa así, yo crónica todo, sí. decía, pero tú no tienes nada que decir bueno de esta ciudad. Yo digo que aquí hay tanto potencial, tanta. Él me retó y me dijo, yo le dije, ok. Y yo venía con esa idea de que había conocido tanta gente en Miami con éxito, tanta gente echada para adelante que está. Yo trabajaba en Telemundo, entonces veía las actrices venezolanas, las actrices de otros países llegar. El gato está haciéndonos aquí compañía. Este es Bellísimo, justamente de los rescatados. Ven acá, bellísimo. mi amor. Ven para que Es veas. negro. Este gordo. Ya. Esto es, mira, 16-2 del 23. 16-2 del 23 y dice, bienvenidos a este espacio. Soy Adriana Ujú. Zavala y este es mi programa Alta Vibra. Deseo mostrarle y de allí ganó el nombre de Alta Vibra. Y Alta Vibra se lo puse porque cuando nunca en mi vida había visto que era la escala vibracional. Y me acuerdo siempre de las palabras de Francisco que decía, pues la escala vibracional, ¿en qué casa vives? Yo vivía en la casa de la alegría. Yo puedo Yo estar triste, me también puedo lo deprimir, me siento puede ahí. pasar algo, pero yo siempre regreso a mi casa de la alegría. Y Sí. la alegría es una emoción de alta vibra, de alta vibra. Entonces, yo puedo estar muy feliz, pero también regreso a mi casa. Sí, de hecho, Soy fíjate, y sin completamente saber cuál era tu casa emocional, yo siempre les dije a todos, cuando te presenté, que eras muy alegre. Qué bonito, de y se verdad, me llama encanta. 2.0 porque ese periodista cerró su vibra 2.0. Y allí fue donde empezó ahora 2.0. Me encanta. A ver cuando llega la versión 3.0 o se queda allí en 2.0. Veremos. La historia nos lo dirá. Cuéntame algo ya para ir finalizando, mi bella Adriana. ¿Qué harías diferente? ¿Harías algo diferente de lo que hiciste? ¿Quién sabe si hacemos ahora la versión 3.0? La verdad es que no. Me ha encantado el recorrido, me he disfrutado el proceso, me lo he gozado, he aprendido muchísimo, no haría nada diferente. La verdad que me disfruté el proceso y me lo gocé y ahora aquí este país nunca lo visualicé antes. Te Dos, escucho dos nietos con mucho americanos. delay. Wow, ya tienes nietos americanos. Me encanta. Ay, Dios mío, esta historia está pica y se extiende. Ya para finalizar, ¿qué consejo? Yo iba a volver a la pregunta anterior, pero esta pregunta es, ¿qué consejo le das a todas esas personas que quieren emigrar, que no lo han hecho porque miedos o quizás no se atreven todavía? ¿Qué consejo les puedes dar? ¿Por dónde pueden comenzar? Entonces, yo pienso que hay que venir con mucha humildad y hay que adaptarse a todo. Tienes que venir dispuesto a todo, quiero decir a todo. Aquí donde estoy hoy en día, frío, he pasado hambre, he pasado situaciones, he pasado momentos muy difíciles, he llorado, he tenido que estar en un juicio, han robado, no crean que la historia ahorita es perfecta y que todo es maravilloso, ¿no? He pasado por todo el proceso, le manda esto, pero ¿qué viniste a dar tú? ¿Qué viniste tú a entregarle a este país? No que va a hacer este país por ti. Tú qué vas a hacer Hermoso, hermoso. Y desde todos los que siguen este podcast saben que hemos hablado de todas esas recomendaciones que nos ha dado nuestra bella Adriana y es lo que siempre hemos conversado. ¿Qué vienes a dar tú? No vienes a quitar, vienes a aportar, vienes a aprender y estás en una casa ajena y saben que se los he comentado. Entonces uno tiene que, pues, todo lo que te dan cuando tú estás en una casa ajena lo dejas más bonito o trata de dejarlo más bonito. Entonces, ¿qué vas a dejar tú más bonito en ese país? Y bueno, eres ejemplo de eso, mi bella Adriana, de verdad un placer tenerte por aquí, por este podcast. Ha habido muchos problemas técnicos con el audio, vamos a ver cómo queda la grabación, pero voy a hacer todo lo posible para que tu mensaje quede allí porque es valiosísimo. Quería decirte cómo preguntarte, entonces ya para cerrar el episodio, que nos cuentes cómo te pueden ubicar, cómo te pueden conseguir, cómo pueden seguirte
Ok, En te YouTube es consiguen a donde través hay de mucha YouTube. información y van a ver todo aquí, cómo se pasa el Halloween, cómo he trabajado por la ciudad, cómo he sido voluntaria, cómo es la ciudad por dentro, cómo es la gente. Bueno, se nos fue el audio, pero creo que seguimos teniendo a Adriana por allí. Yo ya estamos cerrando el episodio. Fue un Vamos placer, a mi bella tener Adriana, que hayas que poner un cable podido. directo a Colombia. Sí, es un placer que hayas podido estar con nosotros, que hayas podido compartir esa parte del ser humano migrante, las emociones, las sensaciones y todas las cosas que ocurren cuando somos migrantes, saber que existen muchas cosas que nos suceden, pero todavía podemos tener esa sonrisa, todavía podemos decir que vamos a ayudar y que vamos a aportar. Entonces, ya por mi parte me despido, no sin antes decir Claro que que sí. sigas caminando hacia ti. Recuerda que nos consigues por cualquiera de nuestras redes sociales como Migrando en AF. Este podcast va a salir por MQR Exactamente. más que una radio.com.ar con ellos los días miércoles y también va a quedar grabado en Spotify y en YouTube. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ser patrocinante del podcast. Eres patrocinante cuando escuchas el podcast, cuando lo comentas, cuando te suscribes. De esa manera le dices a todas las personas que al algoritmo que la información es interesante y es importante y vale la pena que otros la vean. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Yo soy Vanessa de Migrando en Alta Frecuencia.